Señor y Padre Celestial, te damos infinitas gracias, como cada domingo, por el privilegio que nos concedes de venir a adorarte en comunidad, de exponer nuestras mentes a la predicación de tu palabra, pero también al canto congregacional, Señor, mediante el cual reflexionamos en nuestros corazones acerca de las grandes verdades del Evangelio, mediante lo cual te adoramos, Señor, de corazón, con júbilo y regocijo. Te damos gracias también porque nos exponemos a la oración comunitaria, Señor, porque sabemos que a un pueblo que clama, tú estás atento a él. Y te pedimos que ahora que nos introducimos en el momento de la escuela dominical, nos ayudes a poder acercarnos al tema de hoy con sabiduría, con una visión práctica de las cosas, Señor, una visión que nos ayude a que cualquier conocimiento que adquiramos tenga en primer lugar el propósito de glorificarte y en segundo lugar, Señor, el propósito de hacernos a nosotros vivir vidas más piadosas, con mayor consuelo, más cercanos a ti. Te rogamos, Señor, entonces que nos des disposición de corazón y concentración de mente, Señor, para estar atento a lo que tú tienes, como siempre, para enseñarnos mediante la operación misteriosa del Espíritu Santo en nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén. Bien, hermanos. Hoy iniciamos una nueva serie, para lo cual quiero hacer una pequeña introducción de ciertos elementos que nos llevarán a abrir con más claridad esta serie. La reflexión y la predicación cristianas, frecuentemente, como sabemos, y por obvias razones, siempre giran en torno a la predicación. Claro, nosotros hablamos de muchas más otras cosas, pero giran en torno a la salvación. El Evangelio mismo trata acerca de la salvación, es decir, de la oferta libre y universal que hace Dios hacia la humanidad caída para reconciliarse con Él y tener consecuente libertad de la condenación. Entonces, todo aquel que recibe este Evangelio tiene esa libertad de la condenación cuando depositan su fe en el mensaje del Evangelio, es decir, en la obra de Cristo. Y este mensaje, por supuesto, interactúa de forma particular con cada uno de nosotros y con cada uno de nosotros de distintas maneras. Si bien a todas las personas que se les presenta el Evangelio, por un lado se les confronta acerca de su pecado, porque es necesario que el que se acerca a Dios para entrar en reconciliación con Él reconozca que está en enemistad y por eso necesita la reconciliación. Aún así, también a todos se les ofrece el perdón en Cristo. No todos reciben este mensaje de la misma manera. Incluso suponiendo o tomando en cuenta los que creen en el mensaje, aún así no todos reaccionan igual al mensaje. Algunos reciben el encuentro con Cristo de manera tal que adquieren un estado repentino de claridad, de lucidez mental. Uno que los hace saber inmediatamente, sin necesidad de entender las profundidades de la teología, con toda claridad, el estado nuevo en el que están. Cuando conocen a Cristo, son completamente iluminados y reciben paz en su corazón. Por ejemplo, puedo recordar a aquel hombre que había nacido ciego, el cual nos cuenta el apóstol Juan en el capítulo 9 de su Evangelio, el que se dice que Jesús sanó mandándolo a que lavara sus ojos en un estanque. Y este hombre, cuando hizo esto y obviamente recibió la vista, se le interrogó por parte de los fariseos. Recuerdan que querían buscar alguna caída en Cristo, no querían reconocer la procedencia divina de Cristo, entonces quisieron informarse a ver si es que había mentido sobre su ceguera, a ver si tenían alguna forma de tergiversar el milagro que había ocurrido. Y le preguntaban quién lo había sanado y de dónde venía esta persona, y no le creían y buscaban tergiversar sus palabras. Entonces ya este hombre, probablemente cansado de tanta preguntadera, cuando se le preguntó otra vez acerca de quién había hecho esto, de que seguramente este hombre que lo había sanado era un tipo cualquiera, un pecador, él dice: si es pecador, no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Este es el tipo de claridad fundamental e inmediata a la que me refiero
que algunos pueden experimentar cuando conocen a Cristo. Este hombre dice, yo no sé si todo lo que ustedes dicen tiene razón, es verdadero, ¿no? Yo lo que sé es que la experiencia que yo tuve con este hombre fue completamente transformadora. Yo era ciego y ahora veo. Recibió el encuentro con Cristo y sus beneficios como un hecho poderoso ante el cual, aunque no tuviera la capacidad para explicarlo completamente, recibió una conciencia completamente liberada, completamente ligera. Lo había llevado a experimentar una confianza plena en este hombre. No sabía cómo explicarlo más allá de la evidencia de lo que le pasó, pero tampoco necesitaba explicarlo más. Este tipo de fe sencilla sería algo a lo cual cualquiera de nosotros quisiera aspirar, aunque no todos recibimos el Evangelio de la misma manera. Algunos lo recibimos y en lugar de tener esta claridad, aún así habiéndolo recibido, aún así habiendo creído, algunos se topan con Dios y languidecen, tropiezan, tiemblan. No me refiero a las caídas del pecado, sino perseguidos por las dudas, por la sospecha. ¿Será que esto es verdad? ¿Será que esta salvación que se me ha dado cuando he creído es segura? ¿Será que es demasiado bueno para tenerlo? Y este tipo de personas no es que no sean salvadas, pero no han acogido en su corazón la paz que conlleva el haber sido salvado. No están seguros de su propia condición. Puedo mencionar, para ilustrar este punto, unas palabras dichas por Dios al pueblo de Israel en el libro del profeta Isaías. Ya que el Señor conocía los corazones de su pueblo, Él dice esto en general, a todo el pueblo, en Isaías 40, del 27 al 28. Dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? ¿Qué dice Israel en su corazón? Mi camino está escondido de Jehová, y mi Dios pasó mi juicio. En otras palabras, el Señor no me ve ya. Y yo esperaba que me vindicara, yo esperaba que me defendiera, yo esperaba que me salvara, que hiciera algo por mí, pero mi camino está escondido, Él no me está viendo. Se olvidó de mí, decía en su corazón Israel. No estoy seguro de que su promesa de compañía está en mí. Pero responde Dios, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿No te das cuenta de que en realidad esto es algo que no podría pasar? Que este Dios poderoso que te prometió tiene todo en la palma de sus manos, que no hay manera en que te escondas, ni para bien ni para mal, por supuesto. Pero en este caso, no hay manera de que a Dios se le olvidara, pasara por alto lo que había prometido a Israel. Les consuela a Israel, a pesar de la inseguridad personal, de la inseguridad en su corazón que tenía Israel, lo consuela diciendo, depende de mí, no te olvides de quién soy. No pienses que te he abandonado. Entonces Jehová, su Dios, nuestro Dios, que es el mismo, tuvo que recordarles que no tenían motivos definitivos para dudar que estaban en el Señor. Esto es importante. Para dudar de su estado. No de lo que ellos pudieran hacer, sino que ellos podían estar seguros, aunque no lo estuvieran. Entiéndase esto, ellos podían tener esa seguridad porque estaban en Dios, pero aún así en su experiencia no la tenían. Pero Dios les recordaba que podían tener la seguridad de que estaban en Dios. Es decir, que su camino no estaba escondido, sino al contrario, Dios estaba atento al cuidado de su pueblo. De modo que aquí nos vamos asomando al asunto que empezaremos a tratar en esta serie. Que la experiencia que tiene el cristiano con su salvación y la percepción que tiene el cristiano, que tienen los hombres en general, tanto cristianos como incrédulos, de su relación con Dios, es un asunto que también le preocupa a la teología y nos interesa a nosotros, y es el asunto sobre el cual trataremos en la serie de lecciones que empezaremos hoy. Es uno de los elementos fundamentales de esta serie. La serie se llama La experiencia de la seguridad de la salvación. Luego veremos por qué la experiencia de la seguridad de la salvación y no simplemente la seguridad de la salvación. La doctrina, hermanos, de la seguridad de la salvación, claramente para algunos es un consuelo cuando uno lo ve
desde esa perspectiva de la respuesta de Dios a Israel, ¿por qué piensas que tu camino está escondido a mí? No pienses eso, consuélate en que yo siempre estoy allí. En ese sentido puede ser un consuelo para el que sabe que a pesar de sus peores momentos está en las manos del Señor y nadie lo arrebatará de allí. El sentir eso, que en sus mentes seguramente se les parece a la perseverancia. La perseverancia es la doctrina que dice que aquel que ha sido verdaderamente salvado no caerá. Pero la seguridad va un poco más allá. Es decir, aquel que ha sido salvado, ¿comprende que ha sido salvado? ¿Puede estar seguro de que ha sido salvado? Bueno, decimos en esta doctrina que sí. Entonces, para algunos, por supuesto, es un consuelo porque les brinda paz mental. Para otros, es una idea peligrosa porque les parece que debilita la seguridad de la salvación. Que debilita, la necesidad de la santificación. Un hermano arminiano podría pensar de esta manera. Podría decirnos a nosotros, bueno, pero es que la forma en que ustedes enseñan acerca de la preservación y de la perseveración de los santos, la forma en que ustedes enseñan acerca de la seguridad intelectual que un cristiano puede tener acerca de su propia salvación, puede llevarlos a pensar que no necesitan santificar sus vidas, que no necesitan ejercer la piedad. Y en parte puede tener razón, que eso puede ser un efecto indeseado de la doctrina. Por eso están otros terceros, que no son pocos, que cuando se relacionan con esta doctrina lo usan como un veneno para sí mismos, porque piensan que están justificados para vivir licenciosamente. Dicen, yo he sido salvado porque he creído, luego bebamos y comamos. No hay nada que pueda ser juzgado sobre mi cabeza. Nosotros tenemos una opinión sobre las personas que actúan de esta manera, que diremos en un momento. Pero entonces tenemos estos tres grupos, unos que lo reciben como debe recibirse, como una doctrina que da consuelo, otros que correctamente, en un sentido, señalan que puede ser en la experiencia del hombre peligroso decir que podemos estar seguros de la salvación, pero el hecho de que algo sea peligroso no implica que sea malo, es peligroso por el pecado del hombre, no por la verdad de la doctrina. Y están estos otros que acogiendo la verdad de la doctrina, la utilizan para sí mismos de forma pecaminosa. Entonces, todo esto no se debe tanto a la doctrina misma, sino a la confusión conceptual que suele acompañar la doctrina. En otras ocasiones hemos podido reflexionar en torno a la doctrina, por un lado, de la salvación por la sola fe, y por otro lado, a la doctrina de la perseverancia de los santos. Si no me equivoco, creo que en nuestra serie de teología confesional fue la última doctrina que tocamos, la perseverancia de los santos. De modo que, teniendo estas dos ideas, la salvación por la sola fe y la perseverancia de los santos, resulta evidente esta tercera idea, la seguridad de la salvación. La idea de que la salvación puede realmente experimentarse como algo seguro para nosotros, debe ser entonces una conclusión natural. Si hemos sido salvados usando el instrumento de la fe sola, sin aportar ninguna otra cosa más que la convicción de la esperanza, y que además en esta salvación se nos ha garantizado que todo aquel que está en las manos del Padre no le será arrebatado al Hijo, entonces deberíamos concluir naturalmente que la salvación es segura. Así que empezaremos esta serie con la primera lección, que es la lección de hoy, titulada Seguridad verdadera y falsa seguridad. Lo primero que quiero abordar, naturalmente, es ¿qué es la seguridad de la salvación? Porque también, aunque ya he hecho algunas distinciones, pero también suele confundirse con la perseverancia, que son dos cosas distintas. Para esto quiero establecer una idea sólida pero sencilla de lo que significa la doctrina. ¿Qué entendemos por seguridad de la salvación? Propongo esta definición rápida, que nos va a dar varios elementos que luego podemos desarrollar individualmente, pero es una definición corta. La seguridad de la salvación es la convicción firme y objetivamente fundada de que uno mismo se encuentra en un estado de gracia delante de Dios, basado en la obra objetiva de Cristo y confirmada esta convicción por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, por un lado, una convicción firme, pero objetivamente fundada.
O sea, no se funda en algo variable, en algo propio, sino en otro, pero se asienta en el corazón por el Espíritu Santo, con su intervención, con su ayuda. Lo primero que menciono es fundamental, que es una convicción firme. Es fundamental para nuestra visión de la doctrina, porque la seguridad de la salvación, al decir que es una convicción, ya entramos en el terreno de lo que nosotros tenemos en la mente. La perseverancia de los santos es la idea de que ningún cristiano se perderá. La seguridad es la idea de que nosotros podemos asentir en nuestro cerebro, en nuestro intelecto, que yo no me perderé. Esto por cuanto la doctrina no se trata sobre si el hombre que ha sido salvado puede perderse o no. Esa es la perseverancia. Sino que la doctrina de la seguridad de la salvación responde a la pregunta: ¿puede el hombre saber si es salvo? ¿Puedo yo saber si soy salvo? Y en este sentido decimos que sí. Puede el hombre saber si soy salvo. Cada uno de ustedes puede tener conocimiento y convicción de que ha sido salvado. Y el hombre, al poder tener esta convicción, entonces puede tener seguridad de salvación. Por otro lado, digo que es objetiva. Una convicción firme, objetivamente fundada. ¿Qué quiere decir esto? Que algo esté objetivamente fundado significa, por supuesto, que no está subjetivamente fundado. O sea, no está fundado, no está basado en un sujeto, sino en un objeto, en una cosa de fuera, en una idea que es clara y que no depende del que lo cree. Es decir, no se basa en lo que uno ve de uno mismo, sino en la noción que uno ya tiene acerca de lo que contiene la fe que profesa. El hombre que tiene seguridad de la salvación la tiene no porque vea su desempeño, sino porque dice: esto que yo he creído me garantiza que yo soy salvo. El Señor me dice que yo soy salvo, aunque yo sienta muchas veces que no lo soy. Yo sé que soy salvo, aunque esté triste, aunque me sienta separado de Dios, aunque sienta que Él ha apartado su rostro de mí. Yo sé que soy salvo. Por eso es una convicción firme y objetivamente fundada. El cristiano puede estar seguro de su salvación en tanto está seguro de que Cristo ha prometido salvar a los escogidos de su Padre. Y por lo tanto, todo aquel que se sepa verdaderamente cristiano puede guardar una convicción objetiva, que se basa en la fe que ha creído, no en él mismo. Está fundada en algo externo a sí mismo y por eso tiene esa convicción de que es salvo. Y esto es de suma importancia porque la doctrina no mira dentro de uno mismo, no se trata de la autoafirmación. De hecho, la autoafirmación, o sea, el buscar en uno mismo razones para pensar que está en la verdad, puede ser muchas veces peligroso, como lo veremos luego, sino que se trata del asentimiento, de la convicción, del contenido de la fe. A eso apunta esta convicción, al asentimiento de ese contenido de la fe y no a mirar dentro de mí. Ahora hay otro aspecto. No debemos pasar por alto que aunque existen estos elementos objetivos en la seguridad de la salvación que hemos mencionado, según los cuales uno puede estar seguro de su propia salvación y que la noción misma de la doctrina apunte a esos elementos objetivos, estas cosas suceden en los hombres. Cualquier cosa que pasa por nuestra mente trastoca nuestros afectos. O sea, cualquier cosa que pasa por nuestra mente será a través de nuestros afectos modificada, moldeada y se aplicará en mí según yo soy. Y por eso cada uno lo experimenta de distinta manera. Como pasa por nuestras mentes, por nuestros sentidos, por nuestra propia personalidad, debemos lidiar con lo subjetivo de nuestros propios razonamientos, que algunas veces nos debilitan, que algunas veces nos entristecen, que algunas veces no nos hacen sentir que no tenemos tal seguridad, que no estamos verdaderamente en Él. O nos pueden hacer sentir algunos que están seguros sin estarlo.
Y precisamente por eso el título de la serie en general se llama La experiencia de la seguridad de la salvación. Como les dije, por eso no se llama solo la seguridad, sino la experiencia de la seguridad, porque debemos lidiar no solo con la doctrina en sí misma, sino con nuestra relación con ella para vivirla con conciencia, para vivirla de modo que traiga paz a nuestro corazón, de modo que nos haga afinar más nuestras opiniones acerca de lo que Dios ha prometido, nuestras opiniones acerca de los hermanos que están en pecado, por ejemplo, nos hagan ser más cuidadosos acerca de nuestros juicios. Nos interesa que la doctrina se asiente en la vida práctica del creyente y no solamente que venga a formar parte de la colección de información que tenemos en la cabeza. Entonces también entendemos en esta doctrina esa convicción firme y objetiva, pero también la convicción o la idea subjetiva de la seguridad de la salvación que tiene que ver ya con la persona que la tiene y cómo fluctúa en él. Pero ya no como algo que afecta nuestro ser. Es decir, lo que yo siento con respecto de mi estado no afecta a mi estado. Si yo sintiese, antes de haber creído en Cristo, que yo no era pecador, igual sería pecador. De la misma manera, el creyente, si siente que no está seguro, igual está seguro. Pero este elemento hay que tratarlo, lo que el creyente en sí mismo experimenta. Y para eso, para terminar de entender este asunto, cómo debe entenderse esa relación del individuo con la seguridad de la salvación, me resulta de extrema utilidad una distinción que es sutil, pero muy clarificante, que hace John Owen, el puritano, entre la certidumbre, dice él, entis, y la seguridad, o la certidumbre también, pero mentis, es decir, de la mente y del ser. Esta distinción la hace John Owen en un texto dedicado a la perseverancia de los santos, por cierto, en donde intenta explicar cómo a pesar de que Dios preserva a sus hijos, aún así puede suceder que los creyentes no tengan en sí mismos la plenitud de la seguridad de esta preservación. Él dice así: mientras que afirmamos que con seguridad continuarán hasta el fin, la certeza y seguridad insinuadas no son mentis, no son en la mente, sino entis, es decir, en el ser. No subjetivas, sino objetivas. No siempre en la persona que persevera, sino siempre relacionadas con la cosa misma, o sea, con Dios preservando a la persona. Esto lo dice John Owen en la doctrina de la perseverancia de los santos explicada y confirmada, capítulo 1, el estado de la controversia. Entonces aquí se va desenredando el centro del asunto. Si bien la seguridad verdadera del creyente, del verdadero creyente obviamente, es indudable, es infalible, si alguien ha creído, entonces tiene la garantía de que ha sido salvado, de que está siendo salvado y que será salvado, de que recibirá gloria por parte de Dios. Aún así, esta seguridad, diría Owen, es entis en cuanto al ser, es decir, en cuanto a la realidad de las cosas, como realmente son las cosas y no como parecen ser. Por ejemplo, ¿cómo le parecían ser las cosas a un fariseo? Le parecía que estaba en Dios, que caminaba correctamente, que recibía de Dios su agrado y no su rechazo, y que todos los demás eran rechazados. ¿Cómo realmente eran? Bueno, Jesús les dijo sepulcros blanqueados. Como ellos creían que eran las cosas y como eran realmente, eran cosas distintas. Ahora, hay otro ejemplo, y no lo traje la cita porque acabo de recordarlo, que podemos ver acerca de este hombre que tenía un criado en su casa, que estaba muriendo, y este hombre tenía verdadera fe. El Señor lo dice, ¿no? Y el hombre temía incluso que el Señor fuera a su casa. Decía, no, yo no soy digno de que tú vayas a mi casa. Ese era su sentimiento, su experiencia. Pero el Señor no pensaba así. El Señor pensaba que su fe ya lo había dignificado. Entonces aquí vemos el caso contrario, ¿no? Lo que es que él había sido ya dignificado por Dios.
pero lo que él percibía era que aún seguramente desagradaba al Señor. Entonces, puede no estar presente esta seguridad en cuanto a la mente, es decir, en cuanto a lo que uno siente, pero puede estar presente en cuanto al ser, en cuanto a las cosas son realmente, en cuanto a lo que Dios piensa de ella, en cuanto a dónde nos ha puesto Dios, al margen de nuestras experiencias y nuestras ideas personales. Ahora bien, tenemos con esto un panorama general de la doctrina que ya nos permite introducirnos a los dos grandes aspectos que abordaremos ya particularmente en la lección de hoy. La seguridad verdadera y la falsa seguridad, que antes de hablarla tenía que dejar claro qué es la seguridad de la salvación. Primero abordaré la falsa seguridad antes que la verdadera. La Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 comienza el capítulo 18 que trata el asunto de la seguridad, de la gracia y de la salvación. Comienza el capítulo 18 diciendo: aunque los creyentes, que lo son por un tiempo, y otras personas no regeneradas, vanamente se engañen a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales. ¿De qué? De que están en Dios y todo eso. Pero esta idea principal es la que me interesa. Aunque estos creyentes que lo son por un tiempo y otros que no han sido regenerados se engañan con esperanzas falsas y presunciones carnales, aún así ellos no reciben, no tienen una seguridad verdadera. Pueden estar seguros, pueden sentirse seguros, pero no tienen una seguridad verdadera. Aquí se nos presentan dos categorías de personas que no tienen esa seguridad verdadera. Por un lado, quienes parecen creyentes por un tiempo y luego ya no lo son. Y quienes nunca lo han sido. Pero ambos comparten algo en común: la esperanza falsa, la presunción carnal, la idea carnal de que están seguros cuando no lo están. Podríamos pensar, por supuesto, que en aquellos que nunca han sido creyentes estas cosas no se aplican, no se aplica el asunto de la seguridad, la salvación ni nada, pero sí se aplica, porque las personas que nunca han sido creyentes también deben ser advertidas acerca de su presunción carnal, de su pretensión débil y vacía de seguridad. El hombre que no cree en Dios, que no ha creído a nuestro mensaje, como diría la Escritura, cree que está seguro también. Por otros medios, de otra manera, pero cree que está seguro. Y él debe ser alertado también de que esa seguridad es falsa. Hay quienes, por ejemplo, se dicen espirituales, no cristianos, sino que se dicen espirituales y piensan de sí mismos que tienen el favor de Dios, de cualquier cosa a la que ellos llaman Dios. El universo, la gente esta que habla de vibraciones y de tantas tonterías que hablan las personas. Se creen espirituales y creen haber tenido el favor de Dios. Personas de este tipo, aunque en sí mismos no rechazan la existencia de lo sobrenatural de Dios, están engañados en una falsa seguridad. Piensan que están en un estado seguro y pleno. Piensan que tienen el favor del Creador. Así se refiere mucho a Dios cuando nos quieren relacionarse con el cristianismo, ¿no? El Creador. Cristo Jesús, nuestro Dios. Ellos piensan que tienen el favor de alguien a quien ni siquiera conocen. Este estado también es el estado de los paganos en general. O sea, de aquellos que, por ejemplo, no tienen ninguna relación ya con Dios o que definitivamente rechazan el Dios del cristianismo, pero abrazan cualquier otra idea de religiosidad. Cualquiera que no esté en Cristo está en este estado de falsa esperanza, de seguridad falsa, de salvación. Seguramente todos recordarán aquel altercado que se narra en el primer libro de los Reyes entre el profeta del Dios Altísimo, el único verdadero, Elías, y los profetas de Baal. En aquel momento Elías se burlaba de ellos diciéndoles esto: gritad en alta voz, porque Dios es. El Baal, no, el que adoraba. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Obviamente, todo esto es una burla de Elías. ¿Qué clase de Dios sería eso? ¿Qué clase de Dios podría estar
desatento a lo que le dicen? ¿Qué clase de Dios dormiría? ¿Qué clase de Dios no estaría presente ante su pueblo? Así está cualquier persona que está sin Cristo, sea cual sea lo que confiese. En este mundo hay muchas ofertas de seguridad, ya sea el autoengaño de la impunidad que ofrece el ateísmo. El ateísmo ofrece impunidad, ¿por qué? Porque no va a haber ningún juez universal y cósmico, entonces no importa lo que hagan, no importa cómo vivan, no recibirán por ello retribución, ni buena ni mala. Ya sea la indiferencia y el desdén del agnosticismo que dice, bueno, tal vez hay Dios, tal vez no, no puedo saberlo. Ya sea el camino de la iluminación del budismo o cualquier otra cosa que conduzca a un lugar que no sea Jesucristo, todas esas cosas confieren a las personas una falsa seguridad de vindicación, de bienestar. Su experiencia, su mente, como decíamos, su certidumbre en cuanto a la mente es que están seguros, que no les hace falta nada, que no carecen de nada, pero en cuanto al ser, en cuanto a cómo son las cosas en verdad, están perdidos y separados de Dios. Y ahora también hay otro tipo de personas mucho más relevantes, si se quiere, para nosotros en este contexto. Los que dice el texto de la confesión, creyentes que lo son por un tiempo. Lo cual en realidad suena raro. Para no perder tanto tiempo explicando esto, yo prefiero reformularlo de una forma más clara. Aquellos que fingen creer o que han creído en las cosas equivocadas y que están engañados, pensando que han creído en el verdadero Dios. Algunos abandonan el camino en algún momento, es decir, crecieron en una iglesia, fingían creer, seguían la corriente de sus padres si los criaron allí, o seguían la corriente de alguna cosa que los haya llevado a ese lugar, pero en algún momento se cansan de fingir y simplemente ya abandonan. Claro, también hay otros que perseveran en ese camino de autoengaño, que sin nunca realmente haber experimentado la conversión de la regeneración, sin nunca verdaderamente haber experimentado el ser templo y morada del Espíritu Santo, continúan pensando que sí están con Dios. Probablemente esos están peor, los que caminan engañados están peor, porque aquel que ha abandonado tiene la oportunidad de ser traído al camino de verdad y a sentir verdaderamente a la fe. Pero aquel que permanece en el autoengaño corre sin pararse en un camino equivocado creyendo que es el verdadero. Son los de mayor infortunio. Pues de estos se habla en Mateo 7, cuando el Señor menciona que algunos dirán en aquel día, Señor, Señor. Y se les responderá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y a esto, hermanos, me refería con que no se debe confundir la seguridad con la autoafirmación. Porque en esos hombres que dirán Señor, Señor, había una autoafirmación. Recuerden cuál es la frase completa, ¿no? Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. Había autoafirmación en ellos, de que su estado era comprobado por los esfuerzos y por el desempeño que podían hacer. En ellos también sucede lo que sucede en el ateo, lo que sucede en el pagano, esa falsa seguridad, que en su mente están convencidos de estar seguros, pero en su ser realmente no lo están. Y la razón de esta falsa seguridad, en realidad y en todos, es simple. No han creído verdaderamente. No son creyentes. Y es mejor un creyente que se sienta inseguro de su salvación a un incrédulo que se sienta seguro de una salvación que no tiene. Porque el creyente que se siente inseguro de su salvación, con todo igual, por Dios que es fiel, será salvo. Pero el incrédulo que se siente seguro de la salvación que no tiene, está caminando ciego al abismo, está caminando ciego a la condenación. Entonces, perspicazmente, la confesión menciona que algunos tienen esta seguridad, dice, por presunción carnal. Y creo que un ejemplo sencillo de esto que se llama presunción carnal es aquel fariseo de la parábola del Señor que oraba a Dios mostrando sus propios logros, sus supuestos logros. Menos mal que yo soy así y así, decía.
Así son todos los que ponen su esperanza en sus propias acciones. La seguridad de estas personas es tan débil como lo son ellos mismos. Y somos muy débiles. Pecamos con frecuencia. Caemos más de lo que quisiéramos admitir y de lo que quisiéramos caer. Y aunque estén convencidos, como el fariseo de la parábola, de que son salvos, realmente aran en el mar, porque cualquiera que esté convencido de su salvación, fundándose en su desempeño, está perdido. Porque no hay ninguna cantidad de esfuerzo humano que pueda hacerse para ganar del Señor lo que solo podía ganarse con un sacrificio divino, la salvación. Y también los hay de otro tipo, también tienen presunción carnal los que viven vidas licenciosas, como mencionábamos al principio, que piensan que dado que la gracia, por su naturaleza, es libre y gratuita, están convencidos de que las Escrituras enseñan la justificación por la sola fe, es decir, cosas verdaderas, entonces vuelven sus obras un carnaval de pecado continuo e impenitente, creyendo que eso significa el haber sido salvados. Abusan de la gracia de Dios. Y contra ellos advierte el apóstol Pablo en Gálatas 6, del 7 al 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Nosotros sí. Nosotros podemos autoengañarnos, engañar a otros también. Pero Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y hay aquí un desequilibrio evidente en estos casos también, como diría John Owen, entre la mente, entre la convicción que tiene el hombre acerca de su propio estado y entre el ser, que creyendo estar salvo, realmente no lo están. Sus conciencias los excusan, pero no han recibido la adopción porque no han creído verdaderamente. Y este asunto, el de la fe verdadera, nos introduce al lado correcto de este mismo tema, a la seguridad verdadera, que es el último tema que trataremos. La confesión continúa el mismo capítulo diciendo: los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda sinceridad delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca les avergonzará. Es decir, su esperanza, cuando la tengan, si la tienen, estará respaldada por la verdad. No serán avergonzados como aquellos que diciendo Señor, Señor, se les dice no los conocí. Sino que en aquel día aún podrán decir Señor, yo cuando hice estas cosas. ¿Recuerdan la separación de las ovejas y los cabritos? Señor, yo cuando hice esto que tú dices que hice. Aún si no tuvieran esa seguridad, no serán avergonzados. Y si la tienen, será confirmada. Nuevamente las nociones de mente y de ser cobran relevancia en este punto. Aquí se responde positivamente a la pregunta que habíamos hecho hace un rato. ¿Puede el hombre saber que es salvo? Sí. Y se dice, ¿cómo puede saberlo? Todo aquel que ha puesto su fe en Cristo puede saber que es salvo. Es posible tener seguridad verdadera de la salvación. Es posible. Ahora, la fe verdadera, la fe que te hace posible tener esta seguridad verdadera, es una fe en el objeto correcto, la fe en Cristo. La entrega plena a la promesa del Evangelio, que en Cristo somos salvados del pecado, que en Cristo somos salvados de la condenación por su obra y no por la nuestra. Entonces, desde una perspectiva objetiva, solo los verdaderos creyentes pueden tener verdadera seguridad. Sin embargo, por supuesto, hermanos, algunos verdaderos creyentes no han asentado en su corazón el consuelo de la verdadera seguridad. Algunos no se sienten salvados, pero lo son. Albergan dudas, aún así, hermanos, aunque alberguen dudas en cuanto a la mente, o sea, aún si no tienen esa seguridad en cuanto a la mente, sí tienen esa seguridad en cuanto al ente, en cuanto al ser. Aún albergando dudas, si han puesto su fe verdadera y sinceramente en Cristo, tienen salvación, tienen seguridad
de ella, porque, bueno, ya vimos todas unas lecciones sobre la perseverancia, ¿no? Porque nadie arrebata a Dios de su mano a los que son suyos. Pero la naturaleza de nuestra debilidad nos hace desfallecer y por eso a veces no nos sentimos seguros. De modo que, hermanos, la conclusión de las cosas que hemos visto es que no toda seguridad es verdadera, pero también es cierto que no todo el que no tiene seguridad en cuanto a su mente, en cuanto a su experiencia, no es salvo. Uno puede no tener seguridad, pero haber sido salvado porque ha creído, a pesar de que la vida y la debilidad lo haga a uno dudar. Es más seguro sin ninguna duda sentirse inseguro, pero estar seguro, que sentirse seguro y estar inseguro. Y estos matices, por supuesto, los profundizaremos en otras lecciones en el futuro, pero por ahora basta decir, para cerrar la lección de hoy, que todo aquel que ha puesto su fe en Cristo está verdaderamente seguro en Cristo, al margen de lo que pueda sentir algunas veces, que ha vencido Cristo la muerte y vendrá por los suyos con poder y gloria, sin ninguna duda, hermanos. Podemos decir juntamente con Pablo, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y al mismo tiempo, hermanos, podemos pedirle al Señor que mediante la operación interna del Espíritu Santo nos ayude a creer que somos salvos, nos ayude a sentir la seguridad que viene de su Espíritu, nos ayude a sentir la seguridad de su salvación, resplandezca su gloria sobre nosotros, para poder no solamente tener la salvación, sino tener el gozo de la salvación. Y podamos decir, como dijo David en las adversidades, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén. Oremos, hermanos. Señor y Padre Celestial, te damos infinitas gracias por la gran salvación que nos has dado, Señor. Porque al margen de nuestras vivencias, de nuestras tristezas, de nuestras depresiones o de nuestras alegrías, Señor, la seguridad que tenemos en ti viene de ti y no de nosotros. Te rogamos, Señor, que hagas en nosotros crecer el gozo de tu salvación, que nos hagas experimentar tu salvación aquí y ahora. La tenemos, Señor, pero queremos experimentarla. Y sabemos, Señor, que esto no se puede sino ejercitando los dones de gracia que nos has dado, los regalos que llamamos medios de gracia, ejercitando, Señor, la comunión mediante la lectura, la comunión mediante la congregación, la comunión mediante la oración, Señor, mediante el estudio serio de tus promesas. Sabemos que eso hace crecer en nosotros nuestra fe, nuestro gozo, y nos puede hacer sentir seguros, limpios, lavados, Señor. Puede hacernos sentir aquello que sin duda sentía Pablo cuando dijo las palabras, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso lo sabemos, pero quisiéramos sentirlo, Señor. Ayúdanos con tu Santo Espíritu a experimentar de ti el gozo de tan grande salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos.